el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Vamos a leer los versos del 31 en adelante. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Debemos estar seguros de que el Señor vendrá por segunda vez y vendrá a buscar a su pueblo. Eso no podremos dudarlo jamás. ¿Qué es lo que preocupa? Lo que nos ha enseñado ya el Evangelio en los textos que hemos estudiado. Que en ese último tiempo la gente vivirá como vivía en los tiempos de Noé y como vivía en los tiempos de Lot. Es decir, serán personas que andarán desprevenidas, se encontrarán tan metidas en sus asuntos, en los asuntos de este mundo, que su vida de fe y su preparación para este gran suceso no les importará. No les llamará la atención. La segunda venida para esa gente que antecede a ese tiempo, no habrá gran importancia, no le dará gran valor a la vida espiritual. La forma de vida de esa última generación, según nos enseña Jesús, será sin duda de despreocupación. Fíjense que Él nos habla de la gente estará haciendo sus rutinas diarias. Comer, beber, casarse, darse en casamiento, comprar, vender, sembrar, edificar, que no es malo. Pero ya dijimos que si eso reemplaza a Dios y que si eso es lo más importante para nosotros, que Dios nos meterá en un gran lío, porque definitivamente eso nos aleja de la verdad y cuando Jesús venga se llevará y tomará solo aquellos que estén conforme a la verdad, que estén conforme al Evangelio, que estén haciendo lo que a Dios glorifica. El gran día en que el Señor se manifieste, se manifestará también el estupor y lo que dijimos la clase pasada, la enseñanza pasada, la trampa, el lazo. Lo del mundo nos atrapará tan sutilmente, lo del mundo nos enredará tan delicadamente que nos meteremos tanto en ello que Dios se nos olvidará, que Dios pasará desapercibido, que Dios será desplazado. En la época final, eso dice el Evangelio que va a suceder. La gente no valorará lo espiritual, la gente tendrá a Dios en poca estima, la gente estará haciendo lo que le corresponde como humanos, pero sin duda Dios no estará en sus vidas. Ahora, ¿qué es lo peligroso? La Biblia nos lo ha enseñado. Cuando ellos abran los ojos, ya será muy tarde. La expresión que usa Lucas nos da a entender eso.
la gente distraída, metida en sus cosas, pero llegó el Señor y cuando reaccionan, ya para qué. Y eso es el peligro de esos últimos tiempos. Por eso esta lección que nos da Jesús aquí es grande. Debemos estar alertas. Debemos poner el discernimiento en acción para que cuando Jesús venga no nos encuentre desprevenidos. Para que cuando Jesús venga no nos encuentre distraídos. Para que cuando Jesús venga no nos halle haciendo lo que no corresponde. Los hombres y mujeres de los días de Noé y de los días de Lot se entorpecieron en sus mentes y solo cuando llegó el castigo fue que reaccionaron, pero ya, repito, fue muy tarde. Ahora, el apóstol Pablo nos recuerda ese, y Pedro también en la segunda carta. Nos dicen que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense, si usted lee el texto, la gente reacciona con Noé, pero ya el diluvio estaba. Y si usted lee el texto de Lot, la gente se da cuenta de la destrucción, pero ya muy tarde. Y lo dice Pedro, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es triste ver estos dos grupos de personas, estas dos grandes sociedades distraídas. Llegó el diluvio, murieron. Llegó la destrucción, fuego del cielo, murieron. Reaccionaron demasiado tarde. Ahora, ese será uno de los pecados que se hallarán en la parucía o en la segunda venida, el abandono de Dios. Ese será el pecado que se manifestará en la segunda venida, la sordera y la ceguera a la palabra más segura. No la oirán, no la verán, no la entenderán, no la acogerán. Y repito, eso causa ruina espiritual, que es causa también de la ruina eterna. Pero el evangelista Lucas nos sigue aclarando la situación. Miren lo que nos muestra Lucas ahora. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, acordados de la mujer de Lot. ¿Quién, sabiendo que se está a las puertas de un juicio, se va a poner a buscar y va a poner atención a lo que es de aquí, a lo que es temporal, a lo que es efímero? Esa es la locura más grande que un ser humano pudiera hacer. Nada, absolutamente nada de lo de aquí nos servirá en la eternidad. Así que ¿para qué buscar cosas materiales que no sirven en el reino celestial? Y fíjense que eso es lo que pasa. Estamos tan apegados a lo de aquí que nos distraemos con lo de aquí, olvidamos lo eterno, no lo permita Dios, el Señor viene y ¿en qué nos agarra? Mal ubicados. Repito, Dios quiere que vivamos desapegados en nuestro corazón a las cosas de este mundo. Dios quiere que vivamos una vida en donde Él sea el apego y no los bienes y no las cosas de este mundo. Es todo lo contrario. Así que, ¿para qué los bienes materiales si cuando Él venga eso no nos servirá de nada? Yo les recordaba la vez pasada cuando el volcán Vesubio explotó y la gente empezó a buscar en sus casas bienes. Y dicen los expertos que estudiaron luego el evento que encontraron cadáveres con las manos llenas de monedas y con las manos llenas de
de bienes materiales, ¿para qué le sirvió eso? Menos servirá para la eternidad. Por eso el desapego a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son necesarias, pero no son lo más importante. Y ese es el problema nuestro, que las cosas de este mundo se vuelven más importantes que Dios mismo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. La Biblia nos dice, acumula tesoros en el cielo, no en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Pero fíjense que nosotros buscamos más lo de aquí y anhelamos más lo de aquí y deseamos más lo de aquí que los bienes eternos. Quiere Jesús que los papeles se inviertan, que la realidad se invierta. Él como el más buscado, Él como el más deseado, Él como el que más anhelamos, Él como el principal de nuestras vidas, más que lo de aquí y lo de ahora. Y lanza una afirmación. Acuérdense de la mujer de Lot. Fíjense que la mujer de Lot sale de Sodoma y de Gomorra advertida por los ángeles, y con él se va Lot y sus 2 hijas. ¿Y qué les dice un ángel? Escapen por su vida, no miren atrás, no paren en toda esta llanura, escapen al monte para que no perezcan. Haciendo caso omiso de esa advertencia, la mujer de Lot miró atrás. ¿Y qué pasó? Dice el texto bíblico. Se volvió una estatua de sal. Eso está en Génesis 19. Fíjense que fue incapaz de dejar atrás el mundo en el que ella vivía. La atracción de las cosas del mundo, de los bienes del mundo, de la realidad del mundo era tan fuerte que volvió la mirada hacia esta ciudad. Ahora piense, cuando uno mira, y esto también lo hemos visto, cuando uno mira los escritos, o la carta a los hebreos mejor, uno ve que la actitud de esta mujer es contraria a la actitud de los patriarcas. Pónganse usted a pensar si la ciudad que buscaban ellos era la que dejaron atrás. ¿Qué hubiera sucedido? Hubieran regresado, hubieran vuelto a ella. Pero en cambio el texto de Hebreos nos dice que ellos buscaban una mejor patria. Y Hebreos lo dice que buscaban la patria celestial por la fe. Eso significa que esa mujer, la esposa de Lot, lo que dejó claro era su incredulidad. Si ellos buscaban una mejor patria por la fe y la de Lot buscó la patria anterior, miren la situación en que estaba esta mujer. No le creyó a los ángeles, no le creyó a Dios, la incredulidad la condenó. ¿Qué nos interesa entonces en el reino definitivo? Estar del lado del Padre, creerle a Dios, vivir una vida en discernimiento espiritual para poder hacer lo que a Dios le agrada, de tal forma que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que glorifica su nombre y no otra cosa. Eso es lo importante. Todo el que procure, dice ahora Lucas, salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Esta es una enseñanza que Jesús da, y la da no solamente en Lucas, sino en Mateo y en los sinópticos. ¿Qué es lo más esencial para un cristiano? Él mismo. ¿Qué es lo más esencial para un cristiano? Cristo mismo. Cristo mismo, no más. ¿Y qué ha hecho Cristo con los cristianos? Llamarlos a seguirlo a Él. ¿Cuál es el motivo de vida mío? Cristo. Nuestro, Cristo. ¿A quién seguimos? A Cristo. ¿A quién buscamos? A Cristo. ¿Por quién vivimos? Por Cristo.
¿A quién glorificamos? A Cristo. Eso es lo más importante. Y Cristo debe ser el más buscado, no más. Ahora, pero Cristo nos llama a buscarlo sabiendo que seguirlo a Él nos cuesta sacrificio. Fíjense que Él nos dijo una vez, y el Evangelio también lo trae a colación, que el que quiera salvar su vida la perderá, lo hemos leído, pero también nos dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y venga conmigo. La cruz. La cruz, un estilo de vida conforme a Cristo que nos produce contradicciones en la cotidianidad. Contradicciones con el mundo será nuestro enemigo, el mundo nos perseguirá, el mundo nos hará sufrir. Tomar la cruz implica una vida de sufrimiento, tomar la cruz implica una vida en sacrificio, tomar la cruz implica una vida luchando por glorificar a Dios, tomar la cruz implica una vida de mostrar a Cristo en nosotros mismos, tomar la cruz implica una vida siendo santos, siendo sal de la tierra, siendo luz del mundo, llevando la buena nueva al mundo. Eso no es fácil. Fíjense que la cruz es signo de muerte, de modo que si yo tomo la cruz y empiezo a ser testigo de Cristo, lo más probable es que termine muerto. Eso es seguimiento. Eso es discipulado. ¿Qué es el discipulado? Seguir a Cristo para aprender de Cristo, para vivir a Cristo, para ir a sacrificio igual al de Cristo. Listo. Eso es discipulado. Así que eso es lo que el Señor espera. Pero si yo sigo a Cristo, el mundo me rechaza. Pero si yo sigo a Cristo, la familia puede rechazarme. Pero si yo sigo a Cristo, el sufrimiento aparece, la persecución aparece. Bienaventurados cuando por mi causa les persiguen. Fíjense, por Cristo me gano la salvación, pero por Cristo pierdo mucho en el mundo. Pierdo la vida que tenía en el mundo. Fíjense que cuando uno es testigo de Cristo, hasta los amigos pierden. Los propios amigos le rechazan a uno. Así que perder la vida con todo lo que eso implica, persecución, sufrimiento, cárceles y todo lo demás, es ganar la vida. En términos simples, la fe en Cristo y el seguimiento a Cristo va a hacer de mí una persona que se gane la vida en el sentido de tener la eternidad para siempre, pero de que pierda la vida en el sentido de que el mundo y todo lo del mundo será para mí mi enemigo. Y lo del mundo, bienes y demás, también pasan a un segundo plano. Eso es lo que el Señor quiere que suceda con nosotros. Fíjense esto. Jesús dice, no ames al dinero no ames más al dinero que a Dios, no acumules más para aquí que para el reino. Fíjense, siempre nos está llamando a acumular para el cielo, a tener cuentas grandes en el cielo, no aquí en la tierra. Lo de aquí, si me atrae, me gano la vida en el sentido material, en el sentido temporal, en el sentido pasajero, mientras estoy en la tierra. Pero mientras me gano eso, pierdo la vida eterna. Por eso, me gano mejor la vida eterna para perder mejor la vida aquí en la tierra con todo lo que me ofrece. Y eso puede causarme dolor, sufrimiento y muerte. No sé si me estoy dando a entender. Fíjense entonces. Hablemos de los discípulos. El primero que aparece, bueno, un poquito antes, el primero que aparece es Juan el Bautista. Dejó todo por causa de Cristo.
todo, familia, bienes, hogar. Se va al desierto a anunciar a Cristo, a predicar a Cristo, el mensaje de Cristo. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista por ser testigo del Evangelio? Perdió la vida. Perdió la vida material, pero ganó la vida eterna. Perder para ganar. Aquí sí se aplica eso de manera concreta. Como dijo un director técnico por ahí. Aquí sí se aplica eso de manera directa. Luego aparece Jesús. ¿Y qué predicó Jesús? La vida eterna. ¿Qué vivió Jesús? La vida eterna. ¿Y aquí qué vivió? El sufrimiento, la muerte, la escasez, porque dice que él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Jesús, a pesar de ser el Señor del universo, prefirió vivir sin nada que lo atase a este mundo terrenal, pero sí viviendo como hijo de Dios para gloria de Dios. Y miren ya el ejemplo que nos dio Juan. Ahora el mismo Jesús nos está diciendo, yo viví para el Padre, para la plenitud del Padre. Estuve en la vida del Padre, la vida terrenal la perdí toda. No le interesó a Jesús lo de aquí y lo de ahora. Sabe que es necesario, pero no lo esencial. Sabe que es necesario, pero no lo principal. Y si uno ve, por ejemplo, los 12, todos perdieron la vida, pero ganaron la vida eterna. Todos predicaron el Evangelio, todos testificaron del Evangelio, todos llevaron la verdad de Cristo, todos fueron ejemplo en santidad, justicia y verdad, pero todos fueron asesinados o todos sufrieron por causa de Cristo. Perdieron para ganar. El que pierda la vida por causa de Cristo, en el sentido literal, porque lo matan, ganará en Cristo la vida eterna y gozará con Dios para siempre. Esa es la idea que Cristo quiere que nosotros entendamos. Y si usted lee Hebreos, dice, muchos experimentaron, miren cómo perdieron la vida en lo terrenal, vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreamientos, aserramientos, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, perdieron la vida aquí en la tierra en el sentido de que no tuvieron nada, fueron perseguidos, fueron ultrajados, sufrieron por causa de Cristo. Al final, perdieron la vida no teniendo nada aquí y ahora, pero ganaron la vida eterna. Eso es lo que el mensaje nos dice hoy. Desapego a lo de aquí. Lo de aquí es importante porque necesitamos comer para vivir, porque necesitamos vestirnos para poder desenvolvernos en la vida, pero eso no es lo que me mueve a mí como primera meta de la vida. Fíjense que de esto sí habla el Evangelio. Nos dice que ni las flores, ni Salomón se vistió como las flores del campo. Pero fíjense que dice Jesús, eso lo hace la gente pagana. ¿Qué es lo que se preocupa? ¿Qué es lo que preocupa entre los paganos? El tener para aquí, el tener para ahora. Comer, beber, vestir, etc. Pero el reino de los cielos es un segundo plano. Jesús nos está diciendo, pierde lo de aquí, lo de ahora, eso como segundo plano, y busca el reino como primero para tu vida. Perder para ganar. Pierdo lo que significa para los seres humanos mucho, pero gano lo que significa poco para muchos humanos, la vida eterna. Así que perdieron la vida material, terrenal, en bienes, por sufrimientos y demás, pero ganaron la vida por causa de Cristo. Perdieron la vida material y efímera, pero ganaron la vida eterna. Otros hacen al revés, ganaron la vida material y efímera, pero perdieron la vida eterna. Jesús nos está diciendo es precisamente que tengamos conciencia de estar muy
entregados a Él, muy atentos a Él, para vivir glorificándolo a Él de manera que Él sea lo primero en nosotros. Eso es ganar la vida. De modo que lo terrenal, aunque me haga sufrir, de modo que lo terrenal, aunque me posibilite circunstancias duras, de modo que lo terrenal, aunque me lleve a la cárcel, no importa. Me interesa Cristo. Me interesa el Evangelio. Me interesa ser sal de la tierra. Me interesa ser luz del mundo. No me interesa ser rico. No me interesa amasar bienes. No me interesa tener títulos. Me interesa Cristo. Espero que me están entendiendo. No que tener bienes sea malo, no que tener títulos sea malo, sino que no es lo más importante. Me interesa más Cristo. Me interesa más el Evangelio. Lo demás es secundario. Lo demás lo dice la Biblia. Y fíjense cómo lo dice Mateo en 6:33, es secundario. Busca primero el reino, lo demás es añadidura. Entonces, Lucas nos está diciendo eso. Mire, que su preocupación única y esencial sea Jesucristo. Que su preocupación única y básica sea el Evangelio. Cumplan con lo que tienen que cumplir en la tierra, pero que eso no sea lo que ocupe el puesto principal en sus vidas. Eso es secundario. Cristo primero, lo demás, lo de menos. Ahora, fíjense entonces, y aquí podemos recordar a Salomón, sabio, muy rico, con muchos siervos, con mucho ganado, con muchos bienes. Salomón, cuando uno lo ve materialmente, la palabra mucho es lo común. Mucho tenía, en todo sentido. Pero ¿cómo habla Salomón en Eclesiastés cuando se trata de disfrutar la vida? Y él dice que con toda razón disfrutó la vida material. Cuando habla de este lado del sol, ya esto una vez lo vimos aquí. Dice, hice lo que me dio la gana. Plata tenía, para comer tenía, para beber tenía, para mujeres tenía, para vicios tenía, para todo tenía. Y al final va a decir, ¿eso para qué me sirvió? Para nada. Y por eso el consejo final es, en el capítulo final de Eclesiastés es, busca a Dios, que eso realmente es lo básico para la vida humana. Lo que yo creía importante no lo era. Me estaba matando, me estaba llevando al infierno. Pero Dios es la vida misma. Así que si alguien nos da ejemplo de eso es Salomón, y tenía, repito, bienes para disfrutar de la vida y bienes en abundancia. Sin embargo, Salomón nos va a decir, eso no sirve de nada. Cuando los bienes, las riquezas, los deleites son primero, perdemos el sentido de la vida. Ganamos el disfrute carnal, pero perdemos el disfrute espiritual. Y Dios quiere lo contrario, disfruta la vida conmigo, lo demás es lo de menos, lo espiritual es lo único que nos servirá para poder llegar al cielo. Una cuenta bancaria no me sirve para llegar al cielo. No me sirve. Por eso acumula tesoros en el cielo. Es lo más importante. Ya Jesús habló del engaño de los bienes, del engaño de las riquezas. Por eso perder la propia vida implica entender el hecho de que la vida en Dios es de más valor que cualquier cosa. El mundo no servirá para nada a un hombre muerto espiritualmente. Para nada. Lo llevará al infierno. Podrá ser muy rico, podrá tener muchos bienes, pero si está muerto espiritualmente, la riqueza
ni los bienes, ni los disfrutes le servirán para el cielo. Eso es secundario. Perder la vida en el otro sentido es seguir a Jesús, negarse a sí mismo, cargar la cruz y morir por causa de Cristo. Eso es perder la vida, hacer todo, es decir, no dedicarme a lo del mundo, sino a lo de Cristo. Para los del mundo yo estoy perdiendo la vida, pero para Cristo yo estoy ganando la vida. Gano la vida en Cristo, para los del mundo pierdo la vida. Yo prefiero ganar la vida en Cristo, aunque ellos me digan que estoy perdiendo. Y eso debe ser lo que nosotros debemos estar haciendo. Eso es lo que nosotros debemos, por lo que debemos luchar. Así que no te aferres a la vida temporal, no te aferres a los bienes temporales, no sean los bienes temporales tu primera opción, no sean los bienes temporales tu único deseo. Los bienes temporales son necesarios, pero siempre estarán ante la vida eterna en un segundo lugar. Primero la vida eterna, primero Dios y luego lo demás. Y que ojalá esa sea nuestra conciencia, que reaccione de esa manera frente a la vida misma. Ahora nos dice Lucas: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Y le respondieron y le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Aquí hay una discusión, y ojalá se leyeran eso, sobre este texto, porque algunos afirman que aquí se da el rapto y que lo que nos está mostrando aquí el texto es el rapto. Pero no están mirando el pasaje en todo el contexto. Lo que Lucas nos está diciendo es: estén preparados, estén preparados, estén preparados. La venida del Señor será por sorpresa y el Señor se llevará al que esté preparado, que no te coja descuidado. Simplemente está diciendo Lucas eso. El texto no insinúa nada de rapto. Si uno mira el contexto y nos ubicamos en el contexto del texto, lo que nos está diciendo Lucas es eso. Lucas está hablando de la venida de Cristo, repentina. Será como la llegada del ladrón en la noche. Nos tomará de sorpresa, llegará de improviso. Esa será la noche final. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Lucas? Que a pesar de todo eso, nosotros debemos estar listos, preparados. Porque qué triste es que no nos encuentre el Señor preparados. Y esa es la gran advertencia de Lucas. El énfasis, ¿cuál es? Cuando el Señor venga, tienes que estar preparado. Debes estar listo. Debes estar deseando su venida. Debes ser sal, debes ser luz. Y repito, con ese texto hay una gran discusión frente a eso. No voy a entrar en detalle porque no tiene sentido. Así que, fíjense, ¿qué nos está diciendo Lucas? Deben estar tan preparados. Y miren el ejemplo. Dos en una cama, uno tomado, el otro dejado. La amistad, la familiaridad, la unidad conyugal, la unidad laboral que tengamos, no nos servirá de nada cuando de la venida de Cristo se trate. Al final se irá con Cristo el que esté listo. Esa es la idea. Ese es el mensaje que Lucas quiere que entendamos. ¿Cuán
importante es estar preparado para el día inesperado de la venida de Cristo. Fíjense que lo que Lucas nos está diciendo es que uno estará preparado ante la inesperada venida y el otro no. Y el otro, cuando Cristo venga, ya será muy tarde y se condenará. Uno no salvará su alma, el otro se condenará, el otro se salvará. La intimidad que tengamos con alguien no es garantía para nuestra salvación. Que nos quede claro eso. Porque es mi esposa y es creyente. No, depende de mí y de la gracia de Dios en mí y de la misericordia de Dios en mí, no de ella. Eso es claro, la salvación es individual, es personal, depende de ti. Eso es lo que Lucas nos está diciendo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nos va a decir Pablo en Romanos, y creyeres en tu corazón. Mire cómo lo dice Romanos, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién será salvo? El que cree. Juan lo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que lo que Lucas nos está insistiendo aquí es que la salvación en última instancia se la juega cada uno según su condición espiritual, según la gracia de Dios en él. Siempre vemos en la Biblia que la obra de redención es personal, es individual y es para cada ser humano. Insisto, nadie se salva ni por amistad, ni por lazos de sangre, ni por lazos matrimoniales, ni por ninguna otra circunstancia. Vendrá el Señor y ¿a quién se llevará? Al que esté listo. Uno salvo, el otro condenado. Esa es la idea. Una pareja, dos cónyuges durmiendo juntos. Qué triste que se vaya uno y el otro muera irremisiblemente en el infierno. Por eso, cada uno debe labrar en la gracia su vida espiritual para estar listo para cuando el Señor venga. Ese es el mensaje de Lucas. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de Noé? ¿Qué nos dijo Lucas? ¿Cómo se cogió la venida del fuego y la llegada de la lluvia a la gente de Noé y a la gente de Sodoma y Gomorra? Dice desprevenidos. ¿Qué nos está diciendo Lucas aquí? No estés desprevenido, porque va a llegar el Señor, te va a encontrar mal y te va a destruir, te va a condenar, te va a enviar al infierno. Esa es la idea. Dos que estén juntos, cada uno responsable de su destino eterno y listo. Y esta otra frase sí tiene discusión también. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Usted encontrará muchísimas cosas también por decir allí. Pero hay algo que es simple en la tradición judía. La carroña la encuentran los buitres, aquí traducen águilas, pero en la Biblia el término en hebreo se traduce de muchas formas: águilas, milanos, halcones, buitres, es decir, animales de caza que son todos, ¿cómo les diría yo? Carroñeros. Exacto. La pregunta es, ¿necesita un buitre alguna circunstancia especial para determinar dónde está el cadáver?
Los buitres tienen una capacidad para encontrar el cadáver por su sentido. No es preciso que nadie les diga, mira, ya está, porque ellos van derechito allá. Van sin dificultad. La carroña atrae al ave de rapiña. Los cadáveres de animales muertos atraen a buitres y demás animales carroñeros. Así será el día del juicio, el día final. El pecado de los hombres atraerá el juicio. Lo sucedió en la época de Noé, sucedió en la época de Lot. ¿Qué nos está diciendo Lucas? El mal abundó antes. El mal fue pan de cada día en la humanidad que vivió en los tiempos de Noé y en la humanidad que vivió en los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra. Y esa maldad fue la que causó el juicio. Fue la que generó que Dios actuara y destruyera y acabara. Y ya Lucas nos ha dicho que en los últimos tiempos eso será lo que la gente estará viviendo. En términos simples, Lucas nos está diciendo la condición moral que antecede la venida de Jesús es la misma causante de esa venida. En otras palabras, la inmoralidad que se vivirá antes de la venida de Jesús será la causante para que Jesús venga y venga rápido y venga pronto. Así que hay un signo que es clave, además de los otros que los evangelios señalan, que es clave para yo decir, el Señor está cerca. ¿Qué signo es ese? La inmoralidad vivida en los tiempos que anteceden a esa parucía. El mal abundará, el mal pululará. Y fíjense que el hombre desplazará a Dios. El hombre se despreocupará de Dios. El hombre dejará a Dios de lado. Eso será en los últimos tiempos. Y eso, lógicamente, va a llevar a que Cristo por fin llegue a rescatar a su pueblo. No es preciso entonces que nadie señale el día de la venida del Señor. Cuando se dé, será porque el corazón del hombre está disparado en inmoralidad. Estará disparado de modo excesivo en pecaminosidad. Del corazón del hombre solo brotará pecado. La sociedad final será extremadamente corrupta, extraordinariamente impía. Suficiente para decir, Dios, hijo mío, es hora de que vayas y busques a tu pueblo, pero enjuicies al pecador. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y eso para nosotros tiene que llamarnos la atención. Fíjense que aquí no importa dónde será. Aquí no importa cuándo será. Aquí lo que importa es cómo estaremos viviendo. ¿Cómo estaremos viviendo? Y fíjense cuál es la preocupación de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Que la gente sea espiritualmente inteligente, que la gente tenga discernimiento para vivir la fe y proclamar la fe y estén preparados para esa venida. Eso es lo que Lucas, inspirado, nos quiere enseñar.
Por eso no es importante cuándo será ni dónde será. Es importante, ¿estás preparado? Eso es lo importante. ¿Estás preparado? Donde hay carroña, hay aves carroñeras. Si ustedes revisan la vida de los buitres en la Biblia, son precisamente puestos en algunos casos cuando hay juicio sobre Israel. Siempre aparecen los benditos animales esos. La Biblia nos lo narra de muchas en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor nos está diciendo de manera clara, nosotros debemos estar preparados. ¿Cuándo vendrá? Mira las señales. Hay mucho pecado, prepárate. Y el pecado se está disparando. No está en la condición que el Señor nos narra aquí, pero se está disparando. Y en la medida en que se dispara, nosotros los cristianos tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer frente a nuestra vida, porque, como acabamos de decir, el que pierda su vida, la salvará. Eso significa que el pecado se está disparando, que los cristianos van a tener problemas cada día que pasa frente al mundo y que esa persecución del mundo va a intensificarse y que la inmoralidad será evidente en este mundo de manera exponencial. Crecerá notablemente. ¿Cómo debe estar la iglesia si no lista para ese tiempo? Y lista no solamente viviendo en santidad y en piedad, sino lista proclamando el evangelio. Y esa es la otra claridad que nos va a hacer Lucas. El evangelio es individual, pero no individualista. Y aunque es para mí, tengo la obligación de llevarlo al mundo. No es para mí solo. Comienza conmigo, sí, pero yo tengo la gran responsabilidad dada por Jesús para llevarlo al mundo, de tal manera que cuando Jesucristo llegue, existan muchas más personas esperándolo. Y esa tarea es nuestra. ¿Cuándo llegará el castigo? Cuando sobreabunde el pecado. Y la iglesia tiene que estar preparada. Ningún pecador escapará de la ira de Dios, del castigo de Dios. Donde hay cadáveres, hay buitres. Donde hay pecado, hay sanción. Así que, hermanos, qué bueno saber que el Señor nos está llamando a una vida en santidad, pero a una vida en servicio. Nos está llamando a una vida en donde lo mostremos al mundo con nuestra propia existencia, pero nos está llamando a que lo mostremos al mundo con nuestra predicación. El evangelio salva individualmente, pero no es individualista, metas eso en la cabeza. Así que hagamos el trabajo que el Señor nos ha dejado. Realicemos la tarea que nos corresponde como creyentes, santificarnos más, pero servir más, para que cada vez más haya más cristianos en la iglesia y muchos más se salven. Lucas, repito, aquí es contundente. Insisto, si en la época de Noé y en la época de Lot el pecado atrajo el castigo, en la época final
el pecado atraerá el castigo. Abundará, estemos preparados. Y con la ayuda de Dios, no solamente por la gracia de Dios disfrutemos nosotros la salvación, sino que otros más también la experimenten. Y al Señor damos gracias por su palabra viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Oremos, vamos a orar, vamos a terminar, vamos a dejar ahí. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Nada complicada, nada enredada, muy precisa, muy diciente para nosotros. Sin duda alguna, tú vienes. Qué triste es que aumente el pecado, pero así está escrito. Y si tú lo estableciste, por algo será. Pero qué alegría es saber también que habrá un pueblo escogido por ti para testificar de ti, para esperarte de ti, a ti, junto a muchos otros que quieren disfrutar en ti la vida eterna. Qué triste es que el mundo se cierre a ti, como dice Pablo en la carta a los Romanos. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. Ayúdanos, Padre, para hacer el trabajo de evangelización, para que aquellas ovejas que todavía no están en este reino tuyo puedan venir y junto a nosotros se unan para en tu gracia exaltarte y bendecirte y esperarte a ti, realizando nuestra tarea de servicio al pobre, al huérfano, a la viuda, al incrédulo. Ese era el deseo de la iglesia de Tesalónica, ese es nuestro deseo también. Esperarte a ti, estar listos para ti, pero estar listos sirviéndote a ti. Gloria a ti, Padre, gloria a ti, Dios Hijo, gloria a ti, Dios Espíritu Santo, gloria al Dios Trino, gloria al Dios Uno. Amén.